Padre Celestial, estamos en tu presencia, de nuevo te damos toda la honra y toda la gloria. Y el día de hoy venimos con el gran deseo y el gran anhelo de que tú nos hables y que a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu te formes en nosotros los cristianos que tú quieres que seamos. Hoy exhórtanos con el ejemplo de la narrativa que vamos a estar estudiando y te pedimos que nos ayudes a salir de aquí distintos de cómo entramos. Gracias, Padre bueno. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que quizá todos los que estamos acá en nuestra infancia o en alguna etapa de nuestras vidas nos aproximamos a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? Fueron cuentos bastante famosos que nos ayudaron en algún momento, ¿verdad? O nos dieron historias para nuestra imaginación. Uno de estos cuentos famosos era un cuento de dos hermanos que se llamaban Hansel y Gretel, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿La mayoría? Muy bien. El cuento de Hansel y Gretel tiene bastantes aristas, ¿verdad? Una mamá que no quería a sus hijos, pero que el papá sí sentía ese apego por sus hijos. La mamá se veía en condiciones críticas en cuanto a su economía y decidió que tal vez lo mejor era enviar a sus hijos al bosque, ¿verdad? Y no estar más con ellos. Entonces el papá todavía estaba un poco renuente a esa opción, pero al fin y al cabo lo decidieron. Sin embargo, en su creatividad, el hijo varón, ¿verdad? Hansel, decide agarrar unas cuantas piedras y marcar el camino, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron al bosque y estaban en medio de la nada, siguieron el rastro de las piedras y pudieron encontrar de nuevo a sus padres. Lo vuelven a hacer otra vez, vuelven a dejar las piedras y vuelven a encontrar la casa de sus padres. Pero una tercera vez, Hansel, en vez de colocar piedras, coloca migajas de pan, ¿verdad? Y en algún momento entonces, cuando intentaron buscar el camino de regreso a su casa, las aves se habían comido estas migas de pan y por tanto se extraviaron en el bosque y por esa razón llegaron a una casa construida con dulces, ¿verdad? Y bueno, ahí la historia continúa. Hoy me voy a concentrar en esa señal que ellos dejaron para llegar a un destino. En el primer momento eran piedras, pero hubo un momento en particular en que era pan. El pan en sí mismo no era lo importante, sino que el pan servía como una señal para llevar o para señalar, valga la redundancia, el destino al que esos niños debían llegar. Sin embargo, para las aves que se comieron esas migajas de pan, el pan no era una señal. Simple y sencillamente disfrutaron del momento. Comieron ese pan para que el día de mañana esas aves volvieran a tener hambre. ¿Me siguen, hermanos? Yo creo que algo así son los milagros y las señales que el Señor Jesús realizó en la tierra. Para algunos, estas señales cumplen la función de apuntar a un destino, pero otros se conforman simple y sencillamente con tomar el bocado, saborearlo y el día de mañana volver a tener hambre. Y Jesús percibió esta forma en la que las personas estaban viendo sus milagros. Estaban viendo a Jesús como un milagrero, como un sanador, como un mago quizá, pero no lo estaban viendo como el Mesías. Y realmente entonces el Señor Jesús está dispuesto a dar una enseñanza y decir, no presten tanta atención a lo que les doy, sino a quién soy yo. Y esta es una enseñanza para nosotros el día de hoy. Jesús merece la honra y la gloria, no por lo que hace por nosotros, sino por lo que Él es. Esto lo podemos extraer muy fácilmente de la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es la segunda señal que el Señor Jesús realizó en su ministerio terrenal. Antes de esto, voy a dar un breve contexto. Claramente estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya estamos por terminar el capítulo 4. Y si hacemos una recapitulación geográfica, tenemos que llegar en cuentas que el ministerio de Jesús se desenvolvió principalmente en una región llamada Galilea, ¿verdad? Y de hecho a Jesús se le reconoce por ser de procedencia galilea. Se dice constantemente en los otros evangelios de Jesús y se le llama como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y Nazaret es de Galilea.
Pero Jesús también en algunas de las fiestas, y el Evangelio de Juan ya nos contó ese relato, que Él descendió a Jerusalén para adorar al Señor en las fiestas de los judíos. Y tenemos todo un contexto bastante interesante de qué fue lo que ocurrió en cada una de sus instancias en estos lugares. Su primer milagro ocurrido en Caná de Galilea, y nos ubicamos, estamos hablando del norte, ¿verdad? En Caná de Galilea, Él hizo su primer milagro. Y este milagro fue, hermanos, transformar el agua en vino, del cual ya hablamos, ¿verdad? Y este primer milagro, esta primer señal, Él la realizó en ese lugar. Y a partir de allí, las personas empezaron muy posiblemente a hablar de Jesús, de este hacedor de milagros. Viene el momento donde descienden al sur, donde está Judea, donde allí en Judea está Jerusalén, y donde en Jerusalén está el templo, y allí van a adorar al Señor. Pues las personas de Galilea que también descienden dicen, nosotros reconocemos a Él. Le seguimos, Él hace grandes señales. Jesús allí, y nosotros de hecho le pusimos este título cuando estudiamos esa porción, hizo una casi señal, ¿verdad? No fue un milagro como tal, pero sí reveló mucho de su carácter mesiánico. Y ahí entonces Él volcó las mesas del templo en la primera ocasión. Recordemos que hay otra ocasión donde Él lo hace antes de su muerte. Pero en esa primera ocasión Él vuelca las mesas del templo y se indigna porque están utilizando su casa como una casa de comercio, cuando debería ser casa de adoración. Eventualmente Él se prepara para hacer otro viaje de nuevo a el norte. Pero en esta ocasión toma una ruta algo extraña para un judío de la época. Y esta ruta es pasar por Samaria, que los judíos normalmente no hacían eso. Y ahí es donde tenemos ese precioso paréntesis, donde Jesús atraviesa por Samaria, primeramente habla a esta mujer, la confronta con su pecado, se revela a sí mismo como el Mesías, luego toda una aldea viene, esta aldea cree en el Señor Jesucristo, sus discípulos son confrontados con la necesidad que tienen de predicar el Evangelio también. Y finalmente, después de 2 días de Jesús en Samaria, cuando los samaritanos le estaban rogando, quédate con nosotros y enséñanos, Jesús decide regresar de nuevo a Galilea. Allí se nos dice que los galileos le recibieron. Pero antes de decir eso, el texto aclara y hace una línea, nos da una aclaración bastante interesante, donde en el versículo 44, el versículo del capítulo 4, dice, Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Galilea. Y aquí Jesús está diciendo, otra vez voy a Galilea, donde el profeta no tiene honra. E inmediatamente después el versículo 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Entonces aquí alguna persona diría, no, aquí tiene que haber algo mal en la interpretación, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que el profeta no tiene gloria en su propia tierra, pero el versículo siguiente dice que le recibieron. Precisamente por esta complicación, algunas personas dicen que su tierra es Judea, porque Jesús nació en Belén, de Judea. ¿Me siguen, hermano? Pero no, esto hiere la interpretación del texto. Aquí hay algo interesante, que a simple vista no lo podríamos ver, pero gracias a Dios tenemos los recursos para hacerlo. La palabra griega que se utiliza aquí para recibieron, no es la misma palabra griega que el apóstol Juan utiliza en todas las ocasiones. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el prólogo del libro y había un versículo, primera de Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Ese recibir en el original griego es lambano, y ese recibir podría traducirse con un recibimiento que abraza aquello con mucha fe. Pero el recibir que aparece aquí en el original griego no es la palabra lambano, sino la palabra dehomai, que es nada más dejarle entrar, ¿verdad? Entonces muy posiblemente aquí lo que el texto nos está diciendo es, ellos saben que Jesús hace milagros y que tiene poder para hacer milagros, así que pase, queremos ver todas sus hazañas. Y ese es el contexto. Las personas en Galilea ahora reciben a un Jesús, pero no están creyendo en Jesús con su identidad mesiánica. Y las señales están puestas allí para que las personas crean que Jesús es el Mesías. Ese es el propósito de la forma en la que Juan escribió lo que escribió. Vamos a ir de nuevo a Juan 20. Yo sé que casi en todas las predicaciones vamos a citar este texto, pero es sumamente útil.
Juan 20, versículo 30, dice, Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual Juan escribió lo que escribió. Y las señales sirven como una herramienta para que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, las personas de Galilea, al menos en este contexto, están agarrando esas señales como esas aves de la historia de Hansel y Gretel agarraban las migajas de pan. Simple y sencillamente algo interesante que puede saciar el hambre momentánea que tengo. No lo veo como una señal que me apunte a un destino específico, sino que simple y sencillamente en este momento como, me siento satisfecho y luego voy a tener necesidad de nuevo. Ese es el contexto, hermanos. Y con ese contexto en mente, entonces, iniciamos el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es a partir del versículo 46. Juan 4, del 46 al 54. Voy a leer toda la porción y luego nos detenemos en la estructura. Dice 46. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Ese es el texto en particular que vamos a estar estudiando. Y lo primero que tenemos es un escenario. Como en toda narrativa, se nos muestra la escena. Y esta escena está a partir del versículo 46. ¿Dónde está Jesús? En Caná de Galilea, dice otra vez, haciendo énfasis en que ya él había hecho un milagro en esa región, como acabamos de decir. Entonces, el escenario es que Jesús está en un lugar donde es reconocido por hacer milagros, por hacer cosas maravillosas. Ahora, en la escena también entra un personaje más, y este personaje es un oficial del rey. ¿De qué rey está hablando acá? Bueno, primeramente vamos a ver algunos detalles. Este oficial del rey, este rey tiene que ser Herodes. Y aquí vamos con las primeras apreciaciones históricas. Lo primero, para que no nos confundamos, hermanos, Herodes no es un nombre, Herodes es un título, ¿verdad? Esa es la principal confusión que generalmente las personas que se acercan a los textos bíblicos llegan a tener. Alguna persona no sabe esto y lee desde los evangelios hasta Hechos y dice, pues bueno, ¿cuántas veces se nos ha dicho que Herodes murió y luego otra vez apareció? ¿Verdad? Pero es que Herodes no es un nombre, es un título. Al menos en la historia, en el registro bíblico, tenemos nombrados a 3 Herodes, ¿verdad? El primero de ellos, Herodes el Grande. El segundo de ellos, Herodes Antipas, que es este. Y el tercero de ellos, Herodes el Tetrarca. Herodes el Grande, ¿por qué fue famoso? Por mandar a matar a los niños, ¿verdad? Este es el Herodes de la historia de Navidad, ¿verdad? Herodes Antipas, que es el que tenemos en este momento, ¿por qué es famoso? Pues porque fue el que se murió de una forma bastante grotesca, ¿verdad? Fue el que incluso mandó a matar a Juan el Bautista y que su cabeza quedó en el plato, ¿verdad? Y el último Herodes el Tetrarca, entonces es el que tiene más aparición en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Estamos claros, hermanos? Herodes el Grande tiene una peculiaridad bastante interesante. Y aquí tengo que hacer algunas apreciaciones también. Herodes, ¿de dónde era? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta?
hablando de nacionalidad, de religión. ¿Herodes de dónde era? Herodes era por así decirlo, un judío. Sin embargo, un judío que le había dado la espalda de una manera bastante abrupta a su nación. Empecemos con Herodes el Grande. Herodes el Grande, creciendo en lo que se conoce como Palestina, ¿verdad? Pero sabemos a lo que nos referimos con términos del mapa, ¿verdad? No nos están refiriendo a los palestinos de hoy. Pero en esa región de Palestina, allí creció, allí nació Herodes. Herodes eventualmente fue educado en Roma, pero Herodes el Grande, ese es el que mandó a matar a los niños, ese Herodes empezó a ser muy odiado por los del pueblo de Israel. Precisamente por un detalle en particular. Herodes el Grande se casó con una samaritana. Ya hemos hablado muchísimo acerca de la repulsión que había entre judíos y samaritanos. Y este Herodes el Grande, aparte de que trabajaba para Roma, porque los Herodes estaban puestos allí con autoridad romana, aparte de eso se había casado con una samaritana. Y eventualmente sus hijos empezaron a tener conflictos, que en este caso serían Herodes Antipas y otro Herodes que no se menciona en el registro bíblico. Y empiezan a tener un conflicto, empiezan a luchar por la herencia de su padre. Y ahí es donde entonces los Herodes se convierten en tetrarcas y se les dividen algunas regiones en particular para que ellos tengan dominio sobre ellas. En este caso en particular, este Herodes tiene dominio sobre la región de Samaria y Galilea. Y allí, teniendo ese contexto en mente, es una persona que tiene Herodes, completa autoridad, que es el rey, considerado rey, aunque Roma está por encima de él. Y entonces tiene soldados con mucha posición, soldados muy bien acomodados, soldados que posiblemente tengan mucha relación con la religión hebrea, con la adoración al Dios hebreo, pero que por estar trabajando para Roma han tenido que desligarse de ese estilo de vida. Soldados que al ser autorizados por Roma para la ejecución de sus labores tienen ciertos derechos de privilegio y que incluso pueden llegar a estar por encima de un judío normal y corriente. Tan por encima que en algún momento Jesús, dando uno de sus discursos, dijo, si alguien les pide ir una milla, vayan 2. ¿Se recuerdan? Si alguien les golpea una mejilla, pongan la otra. ¿Se recuerdan? ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque generalmente eran los soldados que hacían eso. Los soldados que estaban autorizados por Roma tenían, valga la redundancia, la autoridad de decirle a un judío, hey, estoy cansado, tome mi armadura y camine una milla. Esos judíos estaban airados contra ellos y decían, ¿qué se creen? ¿Qué se creen ustedes? Y muy posiblemente iban renegando todo el viaje, cargando esa armadura pesada. Y Jesús, de una manera contracultural, les dice, si alguien les pide una milla, vayan 2. Bueno, ahora ya teniendo en mente estos soldados, muy posiblemente tenían toda la autoridad de darle la orden a un hebreo para que este hebreo obedeciera de forma inmediata. Ahora, este soldado, este oficial en particular, tiene una necesidad. Y no viene a Jesús con este grito autoritario, sino que más bien dice la Escritura que viene con ruegos. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Su hijo estaba enfermo, estaba a punto de morir, y este soldado que tiene toda la autoridad para darle una orden a un hebreo, ahora viene donde Jesús, pero le está rogando, Jesús, desciende y sane a mi hijo, y sana a mi hijo porque está a punto de morir. Es el clamor de un padre que ama a sus hijos, ese clamor que el mundo de hoy también siente, cuando no es lo normal a los ojos de muchos de nosotros que los hijos mueran antes que sus padres. Aunque paradójicamente la primera muerte en la historia de la humanidad fue la de un hijo, ¿verdad? Pero no es lo normal. Los padres quieren ver crecer a sus hijos. Y en este momento este padre, amando a su hijo, escucha de un Jesús que hace milagros, acude a él y le dice, desciende y sana a mi hijo que está a punto de morir.
Podríamos hablar bellezas de este soldado y decir, así ama un padre. Y esta predicación podría tornarse alrededor de cómo un padre debe amar a sus hijos. Pero el punto es que ese no es el tema del texto. Y no podemos ir más allá de donde el texto va. Y el texto no nos sugiere que pongamos a este hombre como un ejemplo de padre, aunque podría ser una aplicación secundaria, pero no es el tema del texto. El tema del texto es más bien Jesús viendo a ese hombre y corrigiéndolo. Y aquí entonces es donde está el conflicto, que sería nuestro segundo punto en esta estructura. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermanos, versículo 48, Jesús le dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? Es una pregunta de gramática básica, ¿verdad? Bueno, aquí voy a entonces hacer una pequeña aclaración. En Reina Valera parece que Jesús está teniendo una conversación solo con el oficial. Yo no sé si alguien anda otra versión en sus manos, pero si alguien anda Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas o alguna otra versión, el versículo 48, se darán cuenta que el pronombre es plural. No dice, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis, sino que más bien dice, y así está escrito en el idioma griego, Jesús le dijo, si ustedes no vieran señales y prodigios, no creerían, ¿verdad? Ingrid anda esa señal, entonces lo puede corroborar. Eso es usual. ¿Por qué? Porque en el idioma griego el pronombre plural aparece allí. Ahora, ¿quiénes son ahora entonces ustedes? Las personas que están en Galilea. Las personas que le recibieron, pero no como Jesús quiere ser recibido. Esas personas ven a Jesús simple y sencillamente como alguien que hace milagros, pero Jesús los confronta con un llamado directo y les dice, ustedes no creerían en mí si no me vieran haciendo prodigios. Hermanos, con base a esto, les quiero decir que hay dos tipos de personas que se pierden. Y presten mucha atención porque esta podría ser la condición de su alma en este momento. Hay dos tipos de personas que se pierden. Las personas que, uno, no tienen fe en el Jesús verdadero, o dos, las personas que sí tienen fe, pero en un Jesús falso. ¿Me siguen? Hay dos tipos de personas que se pierden. Las personas que no tienen fe en el Jesús verdadero, o las personas que sí tienen fe, pero en un Jesús falso. La imagen de Jesús está distorsionada en los ojos de los galileos. Ellos están viendo a Jesús y están creyendo en Él, le están recibiendo, pero no como Jesús quiere que le crean y no como Jesús quiere que lo reciban. Jesús quiere que crean en Él y le reciban como el Mesías, como el Señor. Pero estas personas lo están recibiendo simple y sencillamente como alguien que hace milagros. Analice su corazón y observe en cuál Jesús cree usted. Porque si usted cree en Jesús solo por lo que Jesús hace, le digo que su alma puede estar en riesgo de condenación eterna. Usted no debe creer en Jesús solo por lo que Jesús hace, usted debe creer en Jesús por lo que Jesús es. Jesús es el Mesías, Jesús es la autoridad máxima. Jesús es el Rey de Reyes. Ahora Jesús en este dilema le dice, si ustedes, le dice a las personas de Galilea, no vieran mis señales y mis prodigios, no creerían. Esto fue una confrontación también para el oficial del rey. Y el oficial del rey responde en el versículo 49 y dice, Señor, desciende hasta antes de que mi hijo muera. Él le está rogando, venga conmigo, desciende por favor, haz un milagro. Yo he escuchado que usted hace milagros. Yo he escuchado lo que usted hizo con esas vasijas llenas de agua. Cómo las transformó en vino. Aquí en Caná. Ahora por favor venga a Capernaum. Desciende conmigo. Un pequeño paréntesis. Los escépticos que no creen en el Evangelio agarran este texto y dicen que aquí hay una contradicción. Porque el texto dice, desciende, pero Capernaum está más al norte que Caná.
Sin embargo, esto es una objeción bastante absurda, ¿verdad? Porque Capernaum, geográficamente hablando, está al nivel del mar. Entonces, cuando se dice desciende, no está diciendo vaya al sur, sino baje la cuesta. ¿Me voy a entender? Entonces, por aquello, si en algún momento se topa con alguien que quiere desacreditar el mensaje de la Escritura, esto es bastante absurdo. No me podía callar porque posiblemente alguien se pueda topar con eso. Pero ahora le dice, desciende antes de que mi hijo muera. Y yo no sé, tal vez este oficial del rey se imaginaba, qué sé yo, Jesús diciendo en su casa, ahora sí, traigan esta tinaja, traigan este paño mojado, tráiganme barro, tráiganme perejil, yo no sé qué, ¿verdad? Pero se imagina tal vez a una persona buscando los recursos para hacer un milagro, porque posiblemente eso es lo que ha escuchado que hizo en las bodas de Caná. Desciende antes de que mi hijo muera. Pero esta persona, este oficial del rey, no entiende todavía quién es Jesús. Que Jesús no tiene que estar presente físicamente en un lugar, porque su palabra es poderosa y solo con que Él hable se hace su voluntad. Jesús está dispuesto misericordiosamente a enseñarle a este oficial quién es Él. Y en el versículo 50 le dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En otras versiones es un poco más tajante y le dice, váyase. ¿Se imaginan? Vamos a ver, ¿recuerdan la posición de un soldado, de un oficial del rey? Él le podía decir, Jesús, venga a mi casa. Y Jesús le dice, váyase, su hijo vive. Él pudo haber insistido, yo no me voy de aquí hasta que usted venga conmigo. Pero en este momento él se vio confrontado con la realidad de quién es Jesús. Y que su palabra por sí sola es tan poderosa como si él vaciara agua en tinajas de piedra y las convirtiera en vino. Ve, tu hijo vive. Y lo interesante de este texto es lo que sigue, dice, y el hombre, ¿qué dice, hermanos? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Antes él no creía así, pero ahora él cree diferente. Antes él creía por lo que veía, por lo que había escuchado y por lo que necesitaba ver, pero ahora fue suficiente la palabra. Acabamos de terminar un contexto donde la palabra fue suficiente para que algunos creyeran. ¿Recuerdan a qué me refiero? Los samaritanos. La mujer samaritana creyó en la palabra de Jesús. Él tiene que ser el profeta que se nos habla en el Antiguo Testamento. Él dice la verdad. Luego manda a llamar a los samaritanos de la región de Sicar. Les dice, quizás ese es el Mesías, vengan, escúchenlo ustedes. Cuando ellos lo escucharon, ahora ellos le dicen, ya no creemos solo por tu dicho, sino por sus palabras. Los samaritanos creyeron en Jesús por lo que Jesús decía, por lo que Jesús es. Mientras que las personas en Galilea eran adictos a ver más señales. Pero este hombre, oficial del rey, creyó la palabra de Jesús. ¿Saben cuánta distancia hay entre Capernaum y Caná de Galilea? El texto lo dice. Un día. Porque el texto dice que cuando llegó, al siguiente día. ¿Me siguen, hermanos? Ahí está. Entonces tampoco era como, ok, Jesús, no se mueva, ya casi vengo. Y voy a venir y ya casi vengo a ver si de verdad está sano y si no, me devuelvo. No. Y en la frase, desciende, nos dice que él tuvo que subir geográficamente una empinada, una montaña, una región montañosa, y ahora tiene que descender de esa región montañosa a Caná. Es una región que está al nivel del mar, entonces nos podemos imaginar el sol abrasador que hay allí. Es un soldado, un oficial de Roma que posiblemente si anda en este momento con su armadura, con su uniforme, es una caminata bastante cansada para él. Pero él dice, yo creo en la palabra. Y se fue. ¿Cuántas personas en la historia bíblica creyeron en la palabra de Dios y se fueron? Ejemplos. Abraham, ve, toma tu hijo, Isaac, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. ¿Qué hizo Abraham?
se levantó muy de mañana y se fue. ¿Cuántos profetas Dios les dijo? Obedézcanme, y ellos se levantaron y se fueron. ¿Cuántos buenos reyes del pueblo escucharon la palabra, se levantaron y obedecieron? En este momento es un soldado de Herodes, un oficial de Herodes, quien cree en la palabra de Jesús y la palabra es suficiente. Se levanta y se va. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para guiar y orientar nuestras vidas. Es suficiente. Otras personas pusieron condiciones al Señor y le dijeron, ok, Señor, le voy a obedecer, pero vamos a ver, si en la madrugada llueve y se moja aquí, pero aquí no. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿De quién estoy hablando? Gedeón. Si llueve y se moja esto, pero esto no. Y pasó tal cual él había dicho. Y luego dice, bueno, hagámoslo al revés ahora, porque puede ser, qué sé yo. Bueno, si ahora se moja aquí y aquí no, voy. Pero este hombre inmediato creyó en la palabra de Jesús y se fue. Ahora, ¿cuál es el resultado? Ya vimos el escenario, ya vimos el conflicto, ahora veamos el resultado. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Imagínense esa escena, hermanos. Su hijo está a punto de morir. Él está descendiendo por la región montañosa. Sus siervos lo ven de lejos y salen corriendo para recibirlo. Él pudo haber pensado lo peor. Ya está. Mis siervos vienen corriendo a decirme, se murió su hijo. Sus siervos salieron a recibirle. Dice, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Cuál hubiese sido su reacción? Si en ese momento usted hubiese tenido su hijo enfermo y las personas le dicen, su hijo vive. ¿Cuál habrían sido sus primeras palabras a esos siervos que le dieron las noticias, si acaso hubiese tenido usted la capacidad de mencionarle palabras a ellos antes de correr a donde su hijo y besarlo? Tantas cosas él pudo haber dicho. Pero su primera reacción fue, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué él está preguntando precisamente eso? Versículo 42. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Ese camino de un día, él solo pudo haber venido pensando en la palabra de Jesús. Vete, tu hijo está vivo en este preciso momento. Él solo pudo haber venido pensando en las palabras de Jesús. Él tenía muy clara qué hora era cuando Jesús dijo esas palabras. ¿Y qué le dijeron estas personas, sus siervos? Ayer a las 7, esto es hora judía, es decir, a la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. ¿Y su reacción fue? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Por su palabra, no por los hechos. Aquí está en preeminencia la palabra de Jesús, no el milagro. ¿Lo observaron, hermanos? Él creyó en Jesús por la palabra de Jesús. Dice, en el versículo 53, el Padre entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho. Su palabra fue poderosa. Y por su palabra yo creo en Él. Este precisamente es el propósito de los milagros de Jesús. Orientarnos a un camino, llevarnos hacia Él, es la señal. Jesucristo, como Hansel en el cuento, está dejando piedritas para que nosotros lleguemos y contemplemos el camino, el único camino de la salvación, que es Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas piedritas para su pueblo son esas migajas, son piedritas, son como migajas de pan.
Pero algunas personas se conforman solamente con comerse ese pan, pero no ver hacia dónde apunta. Los galileos se están entreteniendo con esas migajas, pero no están viendo el destino que señalan. Pero este hombre entendió que esto era una señal, que lo estaba dirigiendo a la salvación de su alma. Y este hombre te tomó tan en serio esto, que toda su casa escuchó su testimonio. Y creyó él con toda su casa en Jesucristo. Amén. Versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y en esta señal Jesús está revelando su carácter mesiánico. Su palabra es palabra poderosa. Su palabra es palabra poderosa. Y podría yo decir que su palabra es palabra suficiente. Él es el Mesías y su palabra es suficiente para mí. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos así? Como si su palabra es suficiente. O por otro lado, ¿cuántos de nosotros quizás estamos viviendo como los galileos? Creemos, sí, en Jesús, quizá, en un Jesús diferente, falso, un Jesús creado a nuestra conveniencia, donde solo vemos algo de Él, pero no todo de Él. En la Escritura, a este pecado en particular se le llama idolatría. Porque cuando usted adora a Dios enfocándose solo en algo de Dios, pero no en todo de Dios, usted acaba de construirse otro Dios. Y esto es idolatría. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Se recuerdan en el desierto? El pueblo de Dios, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley, hablando con el Señor, ¿qué estaba haciendo el pueblo abajo con Aarón? ¿Se construyeron qué? Un becerro. ¿Qué atributo comunica un becerro? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué no una abeja? No sé, ¿por qué no un venado? ¿Por qué un becerro? ¿Qué atributo comunica un becerro? Fuerza. Y ellos se habían complacido con un Dios poderoso. ¿Cuál becerro? Que los había sacado del desierto. Pero observar solo su fuerza, sin observar los demás atributos de Dios, los hizo a ellos crear un Dios diferente a Dios. Porque un becerro no es omnipotente, porque un becerro no es omnipresente, porque un becerro no es soberano, porque un becerro no es bondadoso, un becerro es solo fuerte. ¿Me voy a entender, hermanos? Ellos habían visto algo de Dios, se asombraron de eso poco de Dios que vieron y trataron de darle imagen para adorar eso de Dios, su fuerza. Pero Dios es más que un Dios fuerte. Es un Dios omnipresente, misericordioso, bondadoso, justo, airado. Cuando nosotros solo vemos algo de Dios, pero no vemos todo de Dios, podemos caer en idolatría. Estas personas están viendo solo algo de Jesús. ¿Qué están viendo? Hace milagros. Hace milagros. Venga, le recibimos porque usted hace milagros. Entre a Galilea porque usted hace milagros. Pero estas personas no vieron todo de Jesús. Jesús quiere que vean más allá de los milagros. Jesús quiere que ellos vean, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos estar aquí como los de Galilea viendo solo algo de Dios, de Jesús, pero no viendo todo de Jesús? Y tal vez usted dice, Henry, pero ¿cómo me doy cuenta de esto? Bueno, si usted puede creer en Jesús y abrazar al mundo al mismo tiempo, usted está creyendo en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Si usted está creyendo en Jesús y usted puede tener una relación superficial con la iglesia, usted no está adorando al Jesús de la Biblia. Si usted está creyendo en Jesús, pero usted también cree que la Biblia no es la palabra de Dios, usted no está adorando al Jesús de la Biblia. Es un Jesús diferente. Si usted está creyendo en Jesús, afirmando que Jesús es solo amor pero no ira, usted no está creyendo en el Jesús de la Biblia. No se fije solo en algo de Jesús, fíjese en todo de Jesús.
Y la Biblia nos expresa todo de Él. Y por tanto, al hacer esto, no adoramos a Jesús por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Que es la necesidad más grande que nosotros tenemos. Si la necesidad más grande de la humanidad fuera ser sanados de nuestras dolencias físicas, Jesús no habría venido como Mesías, habría venido como doctor. Si la necesidad más grande de la humanidad sería salir de sus crisis económicas, Jesús habría venido como economista. Pero la necesidad más grande de la humanidad es que estamos muertos en delitos y pecados. Y Jesús vino como Hijo de Dios para hacer un sacrificio perfecto, derramando su sangre y salvando a todo aquel que cree en Él. Así que la prioridad de Jesús no es hacer milagros. La prioridad de Jesús es salvar. Y si esos milagros sirven como una migaja de pan para que nosotros lleguemos a la voluntad del Padre, Jesús los va a usar para esa función en particular. Pero Jesús no simple y sencillamente quiere sanar enfermos. Jesús quiere apuntar a pecadores hacia el Padre. Y quizá usted se está conformando solamente con poco de Jesús. Qué tragedia sería adorar a un Jesús distinto a quien Él realmente es. Porque conformarse con un Jesús que no es el Jesús de la Biblia es también conformarse con una salvación que no es una salvación real. Y por tanto, puede haber alguien aquí que piense que es salvo y no lo es, porque se ha conformado solo con algo de Jesús. Y hermanos, lo digo en tono confrontativo, quizás sí, pero también voy a ser realista con esto. ¿Cuántas personas están en las iglesias en esta condición? Creyendo que una vida religiosa de venir, sentarse, escuchar, ofrendar, cantar e irse es suficiente. No. Jesús quiere personas que tomen su cruz cada día, se nieguen a sí mismos y le sigan. Jesús no quiere religiosos de domingo en la mañana, o domingo en la tarde, o miércoles en la noche, como le quiera poner. Jesús quiere adoradores. Y ahí es donde tenemos que observar nuestras vidas y retarnos a nosotros. Por otro lado, la palabra del Señor aquí es exaltada. Lo que Jesús dice es poderoso. Esto nos apunta posiblemente a Génesis, donde dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Donde dijo Dios, háganse las aguas, sepárense las aguas de las aguas, y fue hecho. Dijo Dios, y su decir fue suficiente. Esto nos está apuntando, muy posiblemente, al hecho de que Jesús es el verbo que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, y que todas las cosas fueron creadas por Él. Amén. Jesús es Dios y su palabra es poderosa. Y si su palabra es poderosa, ¿qué necesito yo? ¿Sus milagros o sus palabras? Sus palabras. Le pregunto, hermano, ¿se está tomando en serio las palabras de Jesús usted en su vida? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿sabe cómo le llamó a las palabras? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo confiaba con toda su vida en las palabras de Jesús, a tal punto que las palabras de Jesús orientaron completamente sus decisiones. Los cristianos deberíamos estar acostumbrados a que la palabra de Jesús oriente nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, sus ovejas, vamos a oír su voz y seguirle. Y sus palabras son suficientes para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros estamos menospreciando las palabras de Jesús? Cuando sabemos que Jesús nos está diciendo, qué sé yo, ejemplos muchos, ese trabajo no, igual vamos a ese trabajo. Esa relación no, igual vamos a esa relación. Las palabras de Jesús deberían ser suficientes. Y hermanos, si usted es un hijo de Dios, sabe a lo que me refiero. No va a haber un versículo en la Biblia que le diga, no tomarás ese trabajo. No, usted no lo va a encontrar en un devocional de la mañana, mientras está tomando decisiones y decir, corte con ese novio, no le conviene. Eso no va a aparecer en la Escritura así.
Y tal vez alguien diga, entonces, ¿cómo? Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios y ha tenido comunión con Dios, sabe a lo que me refiero. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, ellos nos guían. Son lámpara a nuestros pies y son lumbrera a nuestro camino. Y de una forma inexplicable, porque es un libro vivo, nos guían aún en los detalles que quizá nosotros interpretaríamos como más ajenos a las cosas espirituales. Pero no hemos entendido que realmente todo es espiritual. ¿Cuánta importancia le está dando usted a las palabras de Jesús? Déjese guiar por ellas. Si Dios le dice, vaya. No espere a que Él descienda donde usted está, vaya. Si Dios le dice no, obedezca. Si Dios lo llama, actúe. Las palabras de Jesús son suficientes. Más importantes que comernos esa migaja de pan es ver hacia dónde nos guían. Esos son los milagros que el Señor Jesús realizó. Este hombre lo entendió, su casa lo entendió, pero muy posiblemente ni los de Galilea ni los de Capernaum todavía lo han entendido. Y lastimosamente el libro de Lucas nos dice, Lucas capítulo 10, si no me equivoco, una queja de Jesús contra las personas de Capernaum. Ay de ti, Capernaum. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que se han hecho aquí, de cierto las cosas habrían sido distintas para ellos, pero ustedes merecen mayor condenación. Qué triste, hermanos, qué triste, que se conformaron con comerse la migaja de pan, pero no observaron que la migaja los estaba guiando a un destino de salvación. Que no nos pase a nosotros y nos conformemos con la migaja de los milagros que el Señor realiza, pero no entendamos que esos milagros nos están apuntando a su persona y a su palabra. Él es lo más importante, más que los milagros. Si nos pasaran solo cosas malas y lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si nuestro hijo muriera y si la historia fuera diferente, pero lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La iglesia no es fuerte en proporción a la cantidad de recursos económicos que tenga, sino en proporción a la fe que tiene en Jesucristo. La iglesia no es fuerte en proporción a las cosas visibles y materiales. La iglesia es fuerte en proporción a cuánto le cree a Jesús. Por tanto, es mucho más importante sus palabras que sus prodigios. Sus palabras nos guían a que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a terminar acá y vamos a orar. Gracias, Señor, por tus palabras a este oficial de Herodes, y porque son palabras también para nosotros. Jesús, no permitas que nos conformemos con alimentarnos vanamente de esa migaja. Ayúdanos a observar hacia qué destino nos está apuntando. Tus señales tienen un propósito en tu mente. Y el propósito es revelarte a ti mismo, revelar tu persona, revelar tu carácter, revelar tu autoridad, revelar tu poder. No permita, Señor, que nos conformemos con el prodigio y desechemos la palabra. No permitas que seamos como las personas en Galilea, recibiendo y creyendo, pero en un Cristo distorsionado, donde solo es un milagrero, pero no el Mesías. No permitas, Señor, que ese sea el Cristo para ninguno de los que estamos aquí. Ese Cristo que solo sana, ese Cristo que solo nos rescata de los momentos de crisis, ese Cristo que solo sirve para solventar nuestras necesidades terrenales. Señor, no permitas que seamos idólatras adorando a un Cristo distinto al Cristo que tú nos dejaste revelado en tu palabra. Ayúdanos a adorarte tal y como tú eres, con todo tu carácter y con toda tu autoridad. Ayúdanos a estar contentos con tu palabra y creer en ella, Señor. Y si alguien aquí ha sido confrontado en su incredulidad,
que quizás no cree en el verdadero Cristo y está en problemas eternos, Señor, a través de tu Espíritu, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. No queremos ser solamente falsos religiosos, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por confrontarnos con ella, por consolarnos con ella. Gracias por tu misericordia, que a través aún de tu poder y tu autoridad estás dispuesto a hacer milagros incluso que no merecemos. Pero no permitas que nos desenfoquemos en el milagro y que perdamos de vista la persona de donde proviene. Ayúdanos a poner nuestros ojos en que tú eres Dios. Gracias, Señor. Ponemos el resto del culto de hoy en tus manos también. Las peticiones que se van a estar exponiendo, Señor, están en tus manos. Y te pedimos que nos ayudes como iglesia a ser la iglesia que tú quieres que seamos. A ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.